Hablemos ahora de la fluencia y el efecto también de relajación dentro del concreto. Realmente la fluencia es un efecto que no va a depender únicamente del concreto. Se produce como una respuesta retardada de una muestra de material tras la aplicación de una carga. En el caso de hormigón o concreto, si tenemos una probeta expuesta a una carga, en cuestión de minutos que esa carga sea aplicada, la cuestión que relaciona la fluencia es que esa carga que se mantenga en el tiempo puede generar deformaciones crecientes en cuestión de meses, mientras que su carga va a mantenerse constante. Por otro lado, vamos a tener el fenómeno complementario a la fluencia, que es la relajación. En el caso de la relajación, lo que se mantiene constante no son las tensiones sino las deformaciones. Hay unas deformaciones impuestas a una probeta de hormigón y en cuestión de minutos darán lugar a unas tensiones inmediatas, pero si esas tensiones o digamos esa deformación se mantiene en el tiempo, las tensiones irán disminuyendo en cuestión de meses, mientras que la deformación impuesta se va a mantener constante. Entonces son fenómenos que del punto de vista matemático están relacionados, porque de hecho una representación de fluencia puede invertirse hacia una representación de relajación. Los mecanismos de fluencia y relajación deben tratarse a una microescala de los materiales, porque están relacionados con una lenta redistribución de la disposición de las microestructuras. Y en el caso del cemento, también hay una redistribución del agua dentro de este mismo material. Realmente todos los sólidos van a experimentar cierto grado de fluencia y relajación, pero su alcance va a variar dependiendo del material. Y en el caso de materiales cementosos, el efecto de fluencia es mayor, por lo tanto, esto aplica para el concreto u el hormigón. Típicamente lo que nosotros vamos a observar es una curva, cualitativa, de una deformación que a lo largo del tiempo va a ir, creciendo de forma asintótica. Vamos a tener una deformación instantánea que es producto de la aplicación inicial de la carga, pero luego por ese rearreglo a nivel, medio, no a macroescala, sino a mesoescala, va a haber un reacomodo de las fibras y por lo tanto va a producirse una deformación posterior, en cuestión de meses, incluso años, de deformación de fluencia. En este caso estamos viendo una gráfica de deformación uniaxial dependiente del tiempo para un material con fluencia. La forma de esa curva que vemos a la izquierda puede generalizarse con la integral que vemos a la derecha en la parte superior, donde vamos a tener por lo tanto un cierto epsilon de deformaciones en función del tiempo como resultante de una integral que va desde el punto inicial hasta el tiempo t de una función j, que esta función j va a depender de un tiempo t y un tau. Ambos son unidades temporales, pero en este caso lo que hace tau es representar la deformada en función del instante de tiempo anterior. Entonces este es un instante de tiempo actual y este es el instante de tiempo anterior. Y también está relacionado en esta misma ecuación o integral el cambio en función del tiempo de las tensiones. ¿Ok? Entonces, si tomamos esta deformación de fluencia, un acercamiento más discreto a este tipo de soluciones es sencillamente obtener ese J que va a representar esa función acumulada de deformación para unos intervalos de tiempo y para cada uno de esos intervalos se calcula por lo tanto la deformación propuesta. Por cierto, esta ecuación J, una forma en la que se suele representar es como lo vemos acá en la parte inferior, donde se está tomando E, Q sub U, que viene por acá arriba, y tau sub U como parámetros del material. Entonces, en el caso uniaxial, esta es una representación de esa función J que por supuesto luego se aplica de forma iterativa por esta sumatoria hasta que conseguimos el desplazamiento total o la deformación total. Así, entonces esa deformación E sub t que veíamos en esta ecuación inicial, cuando nosotros estudiamos sustituyendo el J que vemos en el caso anterior, lo que se obtiene es que
esa deformación va a cumplir con la siguiente ecuación diferencial, donde vamos a tener un nabla multiplicado por la velocidad de deformación más un E sub u, que es una constante relacionada, por supuesto, con, digamos, la rigidez del material. Estamos en este caso uniaxial, multiplicada por la deformación, que va a ser igual a unas ciertas tensiones. Entonces, este N sub u es, por cierto, la viscosidad del sistema. Y esta representación que ustedes están viendo acá, que cumple este E sub t, o sea, la solución a esta ecuación diferencial va a ser la deformada, entonces la variable que estamos utilizando como variable a ser resuelta. Esto que está acá realmente lo que está representando es un tipo de elemento especial llamado elemento Kelvin-Voigt. Este elemento Kelvin-Voigt va a estar conformado por un muelle o un resorte con una constante E asociada, constante de resorte, y también con un amortiguador, en este caso viscoso, y por lo tanto va a tener asociado una viscosidad dicho amortiguador. Entonces, cuando es sometido a cierta tensión, ¿sí?, va a haber un conjunto de reacciones que va a ser una deformación inicial y otra que va siendo aplicada de forma paulatina a medida que este amortiguador se desplaza. Realmente no es la única forma de amortiguador o digamos de representación de este efecto a largo plazo que podríamos tener. Existen muchas combinaciones. El elemento Kelvin-Voigt es una de las, digamos, de los elementos más utilizados como base en el desarrollo de efectos a largo plazo, precisamente porque la inclusión del amortiguador nos permite hacer uso del factor temporal a medida que ese amortiguador va desplazándose. De forma inversa, esto nos va a servir entonces para poder representar la fluencia, pero si nosotros cambiamos acá inversamente las tensiones y podemos utilizar lo mismo para la relajación en el caso del elemento Maxwell, ¿sí?, donde las deformaciones van a permanecer constantes, pero fíjense, aquí poco a poco, si usted aplica una tensión, acá poco a poco, mientras este elemento se va moviendo, las tensiones van disminuyendo, pero la deformación permanecerá constante. Acá la tensión permanecerá constante y la deformación es la que va a ir cambiando a medida que eso se mueve. Entonces, sea que esté en serie o en paralelo, tiene efectos totalmente contrarios. Los efectos superiores nos permiten establecer el creep o la fluencia del concreto, mientras que la configuración inferior nos permite capturar la relajación del concreto, donde es la deformación la que permanece constante y varía, es la tensión. Pero realmente, para poder conseguir modelos reológicos adecuados, lo que se usa es una combinación de los anteriores. Por ejemplo, para poder capturar el efecto completo deformacional, tomando en cuenta la fluencia, se utiliza algo llamado cadena de Kelvin-Voigt. En esta cadena de Kelvin-Voigt, al elemento Kelvin-Voigt se le agrega un muelle o resorte en uno de sus extremos. Entonces, claro, si usted aplica una tensión, noten que esto es una tensión uniaxial, ¿verdad? Si aplicamos acá una tensión, va a haber una deformación en principio debido a la deformación instantánea de este resorte, pero luego, debido a que estos dos elementos están unidos por estas uniones totalmente rígidas, a medida que esto se va deformando, también se va a producir una segunda deformada. Entonces, realmente, el elemento o cadena Kelvin-Voigt es realmente útil para poder capturar los efectos de fluencia. Y lo mismo podría decirse en el caso de la relajación para la serie de Maxwell, donde en lugar de agregar un muelle de forma serial, lo que se hace es agregar un muelle en forma paralela al elemento Maxwell. Entonces, claro, igual las deformaciones permanecerán constantes, pero poco a poco habrá una relajación de la misma. Los elementos Kelvin-Voigt, elementos Maxwell y estas combinaciones que estamos viendo en pantalla son los bloques básicos para descripción de modelos constitutivos viscoelásticos. Entonces, cuando ustedes escuchen esa frase, un modelo constitutivo viscoelástico o simplemente la palabra viscoelasticidad, es porque están basados en estos modelos reológicos básicos, donde
además de tener una deformada lineal debido a la capacidad del resorte, tenemos también una deformada producida por el factor temporal. Por eso se le llaman viscoelásticos, por la inclusión de la viscosidad a través de un elemento tipo amortiguador. Entonces, aunque estos son elementos geológicos muy simples, se agregan a nuestro stock de modelos constitutivos disponibles. Porque nosotros anteriormente habíamos visto cómo una combinación también de resortes y elementos friccionantes nos permitían tomar en cuenta deformaciones permanentes en plasticidad. ¿Ok? De igual manera, acá para poder tomar en cuenta el efecto temporal de la carga aplicada en el tiempo, estamos utilizando ahora modelos ya no friccionantes, sino modelos viscoelásticos. Y a veces hay una combinación de todo lo anterior, viscoelastoplásticos y así por el estilo. El nombre se puede complicar, pero cuando entendemos los modelos geológicos son simplemente bloques constructivos muy simples, ¿sí? Que cuando se combinan en series o en cadenas, forman modelos geológicos que describen tanto la fluencia como la relajación. Ahora, si nos quedamos únicamente con la cadena de Kelvin-Voigt, realmente esta cadena puede ser representada por la ecuación que vemos acá en la parte inferior, donde vamos a tener una componente que es debida a la velocidad de la carga aplicada y otra componente o elemento que va a ser debido a esa deformación producto directamente de los resortes. Entonces tenemos una que es viscosa y otra que es directamente elástica, ¿cierto? Y acá, por cierto, se está utilizando este elemento que se llama Z, esta letra, y que viene a estar representado por un cierto phi multiplicado por la viscosidad y dividido entre SK de este resorte representativo, que vendría siendo el K inicial. En esta ecuación de la cadena Kelvin-Voigt, es un modelo muy sencillo para representación de fluencia y también relajación lineal uniaxial. Se caracteriza entonces un módulo de Young inicial E sub 0, un coeficiente de fluencia phi. Este phi puede ser representado de diversas maneras. Esta es una phi variante. Y un tiempo de fluencia z, ¿vale? Esta ecuación puede utilizarse muy bien para modelar fluencia en barras y vigas, en elementos unidimensionales, sin ningún tipo de problema. Ahora bien, dependiendo de cuál sea la norma, ¿no? Esa deformación asintótica que nosotros queremos llegar a capturar y que hemos presentado en esos modelos constitutivos geológicos anteriores, dependiendo de la norma, vamos a contar con diversos factores phi, que como habíamos mencionado, phi va a representar en este caso el coeficiente de fluencia, ¿sí? La relación entre la deformación inicial y la deformación total debido a la fluencia. Entonces eso es el coeficiente de fluencia. La ACI 209R-92, que ha sido también revisada en el 2008, fue reconfirmada sus características, utiliza esta ecuación tomando en cuenta un tiempo inicial y el tiempo actual. Tiempo anterior, tiempo actual. En este caso, ese coeficiente de fluencia entonces se puede calcular a través de esta ecuación. Sin embargo, cuando las condiciones de fluencia no son complejos, cuando las condiciones de fluencia están bastante controladas, son estandarizadas, ¿vale? Y en ausencia de datos específicos de fluencia para los elementos o agregados gruesos y finos, así como condiciones locales, uno podría asumir un phi sencillamente igual a 2.35, phi sub u. Noten que este phi puede representarse de esta manera o con una variante del mismo, ¿okay? Pero al final de cuentas es la letra griega phi. Entonces la ACI nos dice que cuando nosotros no tengamos adecuadamente definido todo, pero que se espera un estado de fluencia sin condiciones especiales, podríamos asumirlo como 2.35. Ahora bien, fíjense en algo. Este coeficiente de fluencia está bastante simplificado. Cuando esto no es así, luego la ACI tiene una serie de factores multiplicativos que van a cambiar ese phi dependiendo del nivel de humedad, dependiendo de muchos otros factores, ¿okay? Entonces siempre habrá que revisar la norma para poder determinar esos phi. Otra opción es utilizar el Model Code del Instituto Internacional del Concreto,
¿sí? Creado ya para el 2012, que tiene esta otra ecuación. Nuevamente, estas ecuaciones van a ser dependientes de parámetros internos del material. O también podríamos utilizar el eurocódigo, ¿sí? El eurocódigo para diseño en concreto, que también nos da un phi dada esta ecuación, y bueno, que los parámetros también podemos obtenerlo en cada norma. La cuestión es que distintas normas nos van a dar coeficientes de fluencia pues variados. Lo que nosotros vamos a hacer realmente es, independientemente de dónde obtenemos el coeficiente de fluencia, es utilizar un modelo reológico viscoelástico para representar dicha fluencia. Entonces, eso obviamente viene dentro del modelo constitutivo de nuestro material de concreto. En software avanzados de elementos finitos como ANSYS va a venir incluido, ¿sí?, en las características del material, del concreto, pero realmente lo que queremos rescatar de toda esta clase y dejar definido para nosotros es que independientemente de dónde obtengamos estos valores iniciales u otros que nos pida el modelo reológico, nosotros debemos entender que básicamente lo que estamos haciendo es asumir un comportamiento viscoelástico para tomar en cuenta efectos a largo plazo, ¿sí? Que ya no nos suene raro esa palabra viscoelástica, porque no es más que una representación de un elemento combinado de un muelle junto con un amortiguador.